Hola a todos, pues yo continúo con mis investigaciones acerca del teatro aplicado, que es un tema muy reciente y con el que me encontré en la realización de mi trabajo de investigación final de maestría. El día de hoy me encuentro con el maestro Tomás Motos. Teruel es doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación, licenciado en Psicología y en Pedagogía, especializado en creatividad, teatro y expresión corporal, y bueno, es una de las personas que a mí me interesa mucho entrevistar porque él tiene el primer libro que se publica en idioma español precisamente de teatro aplicado, y vamos a platicar con él acerca del tema. Muchas gracias, maestro, por, por aceptar. Gracias. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, mi pregunta sería, ¿cómo es que usted empieza a tomar el término teatro aplicado? Digo, ya veo que tiene una gran trayectoria en la investigación teatral y todo, pero ¿cómo es ese acercamiento a esta área? Bueno, vamos a ver, es que esto es un proceso largo. Y este proceso tiene varias etapas, porque yo comienzo fundamentalmente con el teatro, pero aplicado a la educación, centrado fundamentalmente en el desarrollo personal y en las actividades dramáticas. Luego continúo con otra etapa que es el teatro aplicado o las técnicas dramáticas aplicadas a determinadas materias, concretamente a la lengua y la literatura. Yo hice una tesis doctoral precisamente sobre la utilización de las técnicas dramáticas para la enseñanza de la lengua y la literatura, hace ya muchos años. Luego continúo con la formación del PA, me centro fundamentalmente en lo que es el teatro aplicado. ¿Cuánto tiempo hace de esto? Pues hará unos 8, 10 años. Y en este sentido publico con el equipo con el que yo trabajo. Publicamos un primer libro que se llama Otros escenarios para el teatro. Sí. Y ahí, en ese Otros escenarios para el teatro, es donde yo pongo los fundamentos de qué es el teatro, del teatro aplicado. Luego viene posteriormente el que tú has citado de teatro aplicado que tengo con Domingo Ferrandiz, pero yo me centro, digamos, fundamentalmente hace unos 10 años, que es cuando empieza este término a generalizarse en Europa, y todo yo lo traigo aquí a España. Y todas las primeras publicaciones que se hacen son precisamente las mías. Y junto a esto aparece el máster en el teatro aplicado, que antes era un diploma que se llamaba Teatro en la Educación. Entonces, ahí está, digamos, la trayectoria. Y dentro del teatro aplicado yo me centro fundamentalmente, bueno, si recuerdas el primer capítulo del libro que me has citado, hay un mapa que se llama el mapa del teatro aplicado, con los 4 grandes campos, ¿no? Teatro en la educación, que es donde yo he trabajado siempre. Luego, el teatro social, que ahí tienes, pues desde el teatro de las prisiones, teatro de los museos, teatro de la reminiscencia, teatro del oprimido, y uno de los aspectos es el teatro playback. Sí, sí. Bueno, y entonces yo creo, aquí en España, la primera compañía de teatro playback, que bueno, todavía está funcionando, yo la he dirigido hasta hace un año, lo dejé, porque veía que, bueno, ya había cumplido una misión y tenía que dejarla. Entonces, y luego está el teatro, digamos, la dramaterapia y el teatro en las organizaciones. Sí, a mí me gusta mucho porque, por ejemplo, en México hay muchísimas manifestaciones también del teatro aplicado, pero que no sabíamos que se llamaba así.
por decir algo. Entonces, hay muchas obras de teatro que yo fui investigando y entrevistando a varias compañías, y dentro de mi investigación, pues las agrupo ahí dentro del teatro aplicado. Entonces, hay una parte que quisiera que me orientara un poquito más, porque, por ejemplo, yo en las investigaciones, en Latinoamérica no se maneja el término todavía, pero se llama teatro social a todo esto de lo cual hablamos. Entonces, yo dentro de la investigación lo tomo como si fueran sinónimos. El teatro aplicado en Europa, diríamos, y teatro social en Latinoamérica. Ya, pero lo que tenemos que centrarnos es en esto. Es que el origen del término teatro aplicado, applied theatre, es un término anglosajón, que empieza a desarrollarse fundamentalmente en Canadá. Y de Canadá ha ido pasando a Inglaterra, y luego de Inglaterra, digamos, bueno, yo lo traje aquí a España. Pero, digamos, no podemos decir que teatro aplicado es teatro social, porque el teatro aplicado tiene 4 campos muy distintos. Ya sabemos que el teatro aplicado se caracteriza, es un teatro para el cambio, pero es para el cambio pedagógico, para el cambio organizacional, para el cambio personal a través de la dramaterapia y para el cambio, digamos, social. Todavía en México no se ha profundizado mucho, ¿no? Sí. Mira, y es curioso porque, por ejemplo, lo que es el teatro social o concretamente el teatro playback en Latinoamérica, fundamentalmente en Argentina, allí se llama de otra manera. Uh-huh. O sea, digamos, en cada cultura se le pone un nombre y se adapta digamos, a las circunstancias concretas en que estamos insertados. Claro, por ejemplo, aquí en Tabasco tenemos a un dramaturgo que escribe obras de teatro encaminadas más a la salud. Entonces, Sí. Entonces esa área es bastante importante, siento yo. Claro, porque una de las modalidades del teatro aplicado es el teatro para la salud. Sí, sí, y por ejemplo, hoy fui encontrando en diferentes lugares de México estas manifestaciones de teatro, por ejemplo, en temáticas actuales, que es lo que yo he estudiado y he checado, y pongo un listado de las características que encontré aquí en México, ¿no? Que son obras de teatro de temas actuales, temas que surgen por una necesidad de la sociedad que está muy interesada en estos temas de ahora, ¿no? Bueno, y también tenemos que aclarar una cosa. Cuando hablamos de teatro, Uh-huh. teatro es una palabra muy ambigua. Sí. O sea, tenemos que distinguir, digamos, así resumiendo mucho, lo que es teatro para ver y teatro para hacer. O sea, Okay. teatro para ver sería, pues eso, digamos, los espectáculos estéticamente bien elaborados que realizan los artistas para mostrar. Y de acuerdo que eso es fundamental. Pero luego está el teatro para hacer, que sería todo lo que llamamos las actividades dramáticas o el drama, que ahí se aplican, bueno, no para crear un espectáculo y para ofrecer a los demás, sino como una técnica bien pedagógica para alcanzar los objetivos, o sea, determinados objetivos educativos y de desarrollo personal, sería por un lado, o bien, digamos, lo que se trata de ahí es utilizar las estrategias dramáticas con otra finalidad. Por eso, mira, también es conveniente distinguir entre lo que llamamos teatro en la educación y drama en la educación. Eso los ingleses
digamos, los anglosajones lo tienen muy claro. Sí. O sea, teatro en la educación, fundamentalmente espectáculos. Drama en la educación, la utilización de todas las estrategias, pues la improvisación, el teatro del lector, la dramatización, miles de estrategias que hay. Claro, ¿Eh? de hecho yo siento que aquí en México todavía nos falta explorar todo ese campo. ¿Por qué? Porque tenemos, y dentro de los hallazgos que yo descubro, es el teatro para ver muchísimas obras que son encaminadas a esa cuestión educativa. Claro, y fíjate, y actualmente dentro, digamos, del área del teatro para ver, están saliendo modalidades teatrales, o sea, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el teatro documento, todo lo que tiene que ver el teatro, digamos, legislativo, todo lo que tiene que ver con el teatro verbatim, con el Hindfond verbatim. Todas estas modalidades caben perfectamente dentro de lo que llamamos, digamos, las nuevas modalidades del teatro social. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque tratan temas que son de capital importancia para un determinado colectivo, con la finalidad de ¿qué? De crear conocimiento crítico y a partir de ese conocimiento crítico promover la acción. Porque, ya sabes, si no hay, por decirlo de alguna manera, reflexión y luego acción, no vale para nada. Nos quedaríamos en la estética aristotélica. Tú recuerdas, digamos, lo que era la catarsis en el teatro aristotélico, ¿no? Bueno, de allí se pasó a la catarsis brechtiana, que lo que hace es que el espectador piense, porque en la catarsis aristotélica el espectador ni piensa ni actúa, solamente siente. Nada más. En la catarsis brechtiana, a Brecht, ¿qué le interesa? Que el espectador piense y reflexione sobre lo que está viendo. Luego, hay un paso más, que es la catarsis de Boal. Y la catarsis de Boal, ¿qué es lo que tiene? Que el espectador piense y actúe. Por eso, la finalidad del teatro aplicado... Crear la finalidad del teatro aplicado. La finalidad del teatro aplicado es crear conocimiento crítico, hacer, digamos, que el espectador reflexione y a partir de ahí proponer soluciones alternativas para, digamos, eliminar el malestar, la opresión, la marginación, etcétera, en que un colectivo o un grupo de personas está inserto. Y eso es el teatro. Digamos, eso es el teatro aplicado. Porque si no hay, digamos, esa finalidad, digamos, de cambio, claro. O sea, el teatro aplicado siempre tiene una característica fundamental, que es beneficiar a los individuos, a las comunidades y a las sociedades. Sí. Esa es la finalidad. Sí, sí, sí. De hecho, en las obras que yo encontré y que pude entrevistar a los grupos que hacen este tipo de teatro, eso lo tienen muy, muy definido. Y por eso lo llaman teatro social. Entonces yo dije, pero es una parte del teatro aplicado. Entonces, para mí es súper importante porque sí, mi trabajo solamente lo enfoqué hacia el teatro para ver. No me quise meter mucho en el teatro para hacer porque aparte es poco lo que se hace aquí en México. Ya, claro. Claro, es que depende de cómo se estén empleando ahí o si se emplean lo que llamamos las actividades o las convenciones dramáticas. Es decir, en esencia, todas las técnicas teatrales que se aplican a la educación o que se aplican al desarrollo personal. Claro, porque cuando hablamos, por ejemplo, de psicodrama, ¿qué es el psicodrama? Pues las técnicas teatrales aplicadas para, digamos, eliminar los conflictos personales.
para solucionar los conflictos personales. ¿O qué es lo que hace Boal cuando trata, digamos, de lo que... El arco iris del deseo, conoce su obra, ¿no? La obra de Boal, el arco iris del deseo. ¿Conoces? No. Bueno. No, la que fue la de los juegos que hace, juegos para actores y no actores. Esa Bueno, pues hay un libro muy interesante suyo que se llama El arco iris del deseo. Porque ya sabes tú que el Boal, digamos, creas lo que llama el teatro del oprimido, basándose en Paulo Freire. Y luego, cuando ya sabes que tuvo que, bueno, fue expulsado del país, se tuvo que ir a Argentina, bueno, pasó por varios sitios, luego a Portugal y luego ya recaló en Francia. Y aquí se da cuenta que en Europa no hay esas opresiones, digamos, colectivas, dictatoriales que ocurrían en América Latina. Pero sí encontraba que dentro de los individuos llevamos unas opresiones, lo que él llamaba el policía en la cabeza. ¿Sabes? O sea, todos tenemos un policía dentro que es pues, el que nos reprime, que es el que nos oprime, etc. Y entonces, para eso, utiliza las técnicas, digamos, que él luego lo llamó el arco iris del deseo, para liberar de esas opresiones. Por eso, la obra de Boal se sitúa tanto en lo que llamamos el teatro social, todo lo que es el teatro oprimido, pero también tiene una modalidad que es el arco iris del deseo, que está más bien dentro del área de la provincia, porque yo hablo de 4 provincias, ¿no? Del teatro oprimido, dentro de la gran provincia de la dramaterapia. Ok. Y fíjese que también lo que aquí se ha trabajado mucho en México es el teatro penitenciario. Yo, por ejemplo, quisiera distinguir, porque alguien me dijo, no es lo mismo el teatro penitenciario que el teatro en las cárceles, o si estaríamos hablando de lo mismo. Bueno, vamos a ver. Y ahí tenemos siempre 2 cosas. Una cosa es que venga una compañía de fuera a hacer una obra en una determinada presión, o que sean los mismos un colectivo de personas presas quienes hagan esa obra. ¿Te das cuenta? Y para hacer esa obra pues, van a utilizar toda una serie de estrategias, que son las estrategias propias del teatro para hacer. O sea, estrategias dramáticas. Ok. Sí. O sea, es que lo mismo pasa con el teatro para ancianos, o teatro de la reminiscencia. Lo mismo. Es diferente que venga un colectivo y haga una obra para los ancianos, que sean los ancianos quien cuente sus historias, que a partir de sus relatos luego puede ser un experto, cree la obra de teatro y que sean los mismos ancianos quien la representan. O sea, la cosa cambia mucho, ¿te das cuenta? Pues hay que tener en cuenta siempre esos dos polos, ¿no? Teatro para ver, teatro para hacer. O sea, teatro y drama. Y drama. Pero cualquiera de los dos sí pueden estar dentro del teatro aplicado. No, es que están dentro del teatro aplicado todos. Ajá. O sea, que el teatro aplicado no solamente lo que hace un grupo de actores y crea digamos, viene un dramaturgo, crea una obra y los espectadores la representan. Sí, bien, sí, siempre que sea un tema, pues eso, yo sé, pues el maltrato, digamos, a las mujeres, el bullying entre colegiales, miles de casos que tú conoces, ¿no? Sí, claro. Tú sabrás que una de las modalidades del teatro del oprimido de Boal es precisamente el teatro legislativo.
porque él se proponía precisamente en la época en que fue concejal en el ayuntamiento de Sao Paulo, él se propuso precisamente hacer unas determinadas leyes. Pero para eso, digamos, ¿qué hacía? Pues creaba un grupo que hacía teatro y a partir de ese teatro se sacaba una serie de conclusiones que luego se plasmaban en leyes. Mira, si quieres leer un poco más de esto, ¿tú conoces la plataforma academia.edu? Sí, claro que sí. En academia.edu hay un artículo mío que precisamente se llama pues, Teatro Legislativo, construcción de comunidad o algo así. Ok. Sí, si tú pones academia.edu Tomás Motos, te van a salir todos los artículos que míos. Ajá. Sí, sí, he leído varios de usted y el libro. Y bueno, una de las cuestiones que a mí me interesa y que me llama mucho la atención es los estudios de teatro aplicado, que desde hace cuánto tiempo se están desarrollando allá. Es en la Universidad de Valencia donde usted trabaja, ¿no? Sí, normalmente, digamos, lo que he publicado en España de teatro aplicado ha salido de aquí, digamos, del grupo, digamos, de personas con las que yo trabajo. Y mira, y ahora en la universidad, ¿cómo se llama? Es una universidad de Chile que se llama Pontificia Universidad Católica de Chile. Va a salir un número, tienen una revista que creo que se llamaba Apuntes, y el próximo número va a ser un monográfico sobre el teatro aplicado. Te lo digo porque a mí me pidieron un trabajo y yo mandé, pues eso, lo que estamos haciendo aquí en Valencia. Sí, y en Chile también tienen estudios de teatro aplicado. Sí, creo que sí, hay una chica, no recuerdo cómo se llama ahora. Si quieres, ya te lo buscaría y te pondría en contacto con ella. Sí. Que tienen algo de teatro aplicado allí, sí. Porque Sí. querían hacer un congreso. Ah, sí. Pero al final, no sé, primero no tuvieron suficiente financiación, luego vinieron los problemas que ocurrieron en Chile con todas las manifestaciones y todo eso, y la cosa se paró. Y aquí, por ejemplo, en México tenemos a una persona que empezó hace algún tiempo, hace un par de años apenas, con teatro aplicado CDMX, se llama, y intentó hacer un diplomado. Se llama Ulises, yo lo tengo dentro de las personas que entrevisté. ¿Y en qué universidad está? No pertenece a ninguna universidad, pero él estudió literatura y teatro, literatura dramática y teatro en la UNAM, y luego estudió psicología, una maestría en psicología. Entonces, él se encontró también con el libro de ustedes y se interesó mucho. Es que, vamos a ver, el máster está compuesto de dos partes. Una que es el diploma, que es el primer año, y el segundo año es la especialización. Entonces, si haces diploma más especialización, tienes el máster. Si solamente haces el diploma, tienes un título de diploma. Y además de que también he visto que es importante aprender sobre psicología, porque, por ejemplo, si uno se quiere introducir a todo el área del drama, psicodrama, sociodrama, es importante estar preparado, ¿no? En psicología. Sí, no, bueno, es que ya sabes tú que el teatro es el arte, digamos, transversal por excelencia. Entonces, claro, la preparación, digamos, del teatro, digamos, o del diploma nuestro, lo que tiene que hacer es coger varios campos epistemológicos. Pues, la psicología, la organización digamos, de empresas y de colectivos, educación y lo que llamamos el teatro social, el teatro para el cambio social. Y esos son los cuatro grandes campos que abarca el diploma, el máster. Pero claro, como todo, actualmente
no nos podemos quedar en una materia sola, porque ya sabes tú que el conocimiento es transversal, está todo imbrigadado, es líquido, ¿eh? Se contamina todo, se superpone todo. O sea que tenemos que volver un poco, digamos, a la mentalidad aquella del Renacimiento, donde las personas tenían que saber de muchos campos. Pero el teatro didáctico también está inmerso de una u otra manera, ¿o no? Vamos a ver, es que teatro didáctico eso tiene, en primer lugar, una connotación negativa. Es decir, tú quieres enseñar una moraleja. No. Nosotros hablamos de teatro en la educación. Nosotros hablamos de drama en la educación. Pero, o sea, por decirlo de alguna manera, el teatro didáctico sería la didáctica del teatro. No confundamos, ¿eh? Porque si pones teatro didáctico, automáticamente decirle, sí, muy bien, esas obras que se hacen para que los niños aprendan, pues eso, a lavarse las manos y a ser buenos y a ser... No. Moraleja fuera. Moraleja fuera. Sí, porque también mucha gente como que descalifica, ¿no? Cuando escucha lo didáctico, o sea, como que lo rechazan, ¿no? Claro. Pero a fin de cuentas, es la forma en la que manejamos también la información. Claro, es problema de terminología, es problema de lenguaje. Sí. Y yo te hablo que mi especialidad, yo lo que enseñaba en la universidad era didáctica. Didáctica de la recepción escolar. Eso era mi materia, ¿no? Aunque luego hacía otras cosas. Pero, y claro, yo creo mucho en la didáctica. Pero cuando le pones, pues eso. Igual, yo no sé si ahí se utiliza mucho la frase, aquí en España se utiliza mucho, hay que hacer pedagogía sobre no sé qué. Hay que hacer pedagogía sobre el coronavirus. Hacer pedagogía, ¿eso qué significa? ¿Te das cuenta? Cuando tú pones estos calificativos detrás, automáticamente pierden la sustancia que tienen. Tanto la pedagogía como la didáctica, que son, pues eso, materias muy nobles y materias muy serias. Bueno, pues yo creo que para terminar, maestro, me gustaría saber cómo vislumbra usted el panorama del teatro aplicado. O sea, sabemos que aunque es diríamos, un descubrimiento, al menos mío reciente, pero que de hace 5 años para acá, a partir de su libro, se empieza a difundir. ¿Cómo vislumbra usted este panorama del teatro? O sea, ¿o qué debemos de hacer? O sea, yo pienso seguir trabajando sobre ello. Pero ¿cómo? Nosotros estamos, digamos, en los primeros pasos. Estamos dando los primeros pasos. Nos queda un camino muy largo. Ese camino muy largo, bueno, ¿cómo tenemos que andarlo? Eso lo tenéis que decidir los jóvenes, las nuevas personas. Pero fundamentalmente yo pienso que lo más importante es tener el deseo de cambiar, provocar ese deseo de conocer en los otros. Y mira, ¿cómo se llama? Había un premio Nobel ruso que fue el Solzhenitsyn, no me acuerdo ahora mismo, quizás después me vendrá, que hablando de la democracia en Rusia, cuando no había democracia, decía, quien no conozca la naranja nunca pedirá una naranja. Nuestra obligación es dar a conocer la naranja y provocar el deseo. Él se estaba refiriendo a la democracia. Lo mismo nos pasa a nosotros con el teatro aplicado. Y ese deseo tiene que partir de nosotros. Nuestro deseo y provocar el deseo de los demás. ¿Cómo? Difundiendo lo que se está haciendo. Y sobre todo hay que publicar mucho. ¿Por qué? Porque tú ya sabes
que todo aquello que no está fundamentado epistemológicamente por colectivos, digamos, académicos, eso no le dan importancia. Se creen que eso no vale para nada, que son jueguecitos. Ahí está nuestra labor. Publicar lo que hacemos, dar a conocer lo que hacemos. O sea, provocar el deseo y en consecuencia, provocar el conocimiento. Tenía silencio. Y luego quiero que, a ver, para cerrar, si te parece, que te quedarnos con esta idea. Es una idea porque para mí es muy importante, porque el teatro ya sabemos que es un arte efímero, pero a pesar de ser un arte efímero, siempre deja huella. Ahí tenemos que seguir, dejando huellas.